Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 13 de septiembre del año 2017 y esta sesión se ha convocado para resolver dos asuntos y me acompaña Ana Carolina Varela, integrante de la ponencia de la magistrada María Silva, para compartirnos un breve resumen de estos asuntos. Anita, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jesús. Cuéntanos, el primer asunto relacionado con una sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala. Así es, Jesús. Se trata de un asunto relacionado con la elección de delegados municipales. ¿Sí? En la unidad habitacional Santa Cruz, en el municipio de Chautempan, Tlaxcala. Okay. El actor, viene impugnando que quedó en segundo lugar. ¿Sí? La sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala confirmó ese segundo lugar en el que él quedó. Confirmó la elección, digamos. Exactamente, confirma la elección. Sí. Y él básicamente alegó ante tal tribunal irregularidades dentro de la jornada electoral, irregularidades que él dice no se llevaron a cabo conforme a la convocatoria para tal elección. Buscando una nulidad de aquella elección. Así es, busca la nulidad de la elección y el tribunal local confirma. Y contra esa determinación del tribunal local es que viene a promover un medio de impugnación ante esta instancia federal. Y tenemos otro asunto relacionado también con una determinación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Anita, cuéntanos. Sí, se trata de un juicio promovido por un militante del Partido Revolucionario Institucional ante la omisión de la convocatoria para integrar el Consejo Político Estatal del PRI en la Ciudad de México. Claro. En este sentido, el actor promovió un juicio intrapartidista para combatir esa omisión. Ese recurso, fue desechado porque ya había otro medio resuelto en el cual ya se habían emitido, ya se había ordenado los actos para emitir tal convocatoria. Él acude al Tribunal Local de la Ciudad de México y el Tribunal Local de la Ciudad de México confirma tal resolución. Bien. Entonces, viene aquí contra esa resolución porque alega que hay una omisión para el plazo de la emisión de la convocatoria. Sobre todo eso, para el plazo, para que no quede, digamos, sin un plazo determinado. Ese es el principal argumento, ¿no, Sí, Anita? es el principal agravio. Bien, pues Anita, ¿nos acompañas al final para platicar lo que decidan los magistrados en esta sesión? Sí, claro que sí. Y a usted le invitamos a que nos acompañe en esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para esta fecha. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Es la relación de asuntos a tratar. Gracias, Secretaria General. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les pido por favor lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciada Lucila Eugenia Domínguez Narváez, por favor dé cuenta con el proyecto de sentencia que somete a la consideración de este pleno el magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 152 de 2017, promovido por José Rojas González en su carácter de candidato a delegado municipal de la Unidad Habitacional Santa Cruz en el municipio de Chautempan, Tlaxcala, a fin de impugnar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de dicha entidad que confirmó los resultados de la mencionada elección.
En primer término, se propone calificar como infundados los agravios relacionados con la violación a los principios de debida fundamentación y motivación, legalidad y exhaustividad, porque la resolución impugnada sí cumple con esos parámetros, ya que contiene el marco teórico y legal idóneo y aplicable, se citaron las causales de nulidad de la elección que la ley procesal local prevé y se razonaron las circunstancias del caso a partir de los hechos y agravios expuestos, determinando que los mismos no se ajustan a lo previsto en la norma. Por otra parte, resultan inoperantes los agravios relativos a la falta de formalidad de la convocatoria y del proceso electoral, en razón de que la comisión encargada del proceso electoral nombró funcionarios distintos a los facultados, así como que se extralimitó en sus funciones al ser juez y parte en dicha elección. Lo anterior porque el actor no combate las razones y argumentos que desarrolló el tribunal responsable a efecto de determinar la legalidad de los nombramientos de los integrantes de los distintos órganos municipales implicados en el proceso electivo. Tampoco cuestiona la fundamentación o la interpretación en la que se sustentó para justificar la libertad del ayuntamiento para reglamentar los actos previos a la elección, sino que reitera las manifestaciones que hizo valer en la instancia local. Ahora bien, desde las instancias primigenias, el actor afirma que la Comisión Electoral se extralimitó en sus funciones, pues solo debía organizar, pero no recibir la votación, que al haber realizado esa función implicó que fuera juez y parte, pero tampoco en este tema expresa razones que permitan concluir que dicha doble función incidió en los resultados. Por otra parte, se considera fundado el alegato relativo a que el tribunal local no estudió el agravio relacionado a la falta de capacitación de los integrantes de la Comisión Electoral, pero a la postre resulta inoperante porque de la evidencia documental del expediente se desprende que de manera general los actos de la jornada electiva cumplieron con los parámetros propios de una elección constitucional. Por tanto, no puede considerarse que la supuesta falta de capacitación hubiera tenido como consecuencia la vulneración a los principios que deben observarse en el desarrollo de un proceso electivo. Ahora bien, los agravios relativos a la violación del principio de exhaustividad por no valorarse la totalidad de las pruebas ofrecidas resulta fundado, toda vez que es cierto que el tribunal local fue omiso en analizar elementos de prueba aportados por el actor, pero es inoperante pues no señala cuáles son los elementos de prueba que dejaron de ser atendidos, ni el alcance probatorio que debió otorgársele o de qué manera hubieran influido en el sentido de la resolución. Por último, se considera infundado el agravio relativo a que la resolución impugnada resulta incongruente al imponer una amonestación a la autoridad responsable primigenia por no remitir dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del medio de impugnación, sino hasta 15 días después, tiempo en el que se fabricaron y perfeccionaron documentos para desvirtuar violaciones y omisiones. Lo infundado deriva de que no precisa a qué prueba se refiere o de qué manera y en qué aspectos se fabricaron o perfeccionaron. Tampoco señala en qué se alteraron ni aporta ningún elemento de prueba o indicio para demostrar la veracidad de su afirmación. Además, porque el tribunal local impuso una medida de apremio ante el retraso en la tramitación de la impugnación, lo cual se encuentra dentro de sus atribuciones, de ahí que, contrario a lo afirmado por el actor, su determinación es congruente y ajustada a derecho. Por los motivos expuestos, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta. Gracias, Lucy. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Al no haber intervención, sí, magistrada Silva. Gracias. Nada más para anunciar que en este caso votaré en contra porque, como saben, hace unas semanas propuse yo el desechamiento de este medio de impugnación a mi consideración y lo discutimos en ese momento. Este medio de impugnación fue presentado de manera extemporánea, entonces emitiré un voto en ese sentido. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Al no haber más intervenciones, Secretaria General, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. En contra con el anuncio de un voto, por favor. Gracias. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maite Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por mayoría con el voto en contra de la magistrada María Silva Rojas, quien emite voto particular en los términos de su intervención. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 152 de este año se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Licenciada Montserrat Ramírez Ortiz, por favor, dé cuenta con el proyecto de sentencia que someto a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 165 de este año, promovido contra la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que declaró inoperantes los agravios del actor al estimar que el Partido Revolucionario Institucional estaba en vías de cumplimiento de la resolución del órgano de justicia partidaria en la que se ordenó que a la brevedad renovara el Consejo Político en dicha entidad. En el proyecto
se consideran infundados e inoperantes los agravios relativos a la indebida valoración de los documentos que en vías de cumplimiento fueron remitidos por el partido durante la instrucción del juicio local. Ello porque se desahogaron por los órganos competentes y, tratándose del Comité Ejecutivo de esta ciudad, el hecho de que su periodo estatutario hubiese concluido previamente no es una circunstancia que invalide sus actuaciones, dado que la omisión de renovación de las dirigencias de un partido político genera una prórroga implícita en sus funciones, porque el instituto político no debe quedarse sin órganos de dirección. Por otra parte, en la propuesta se consideran fundados los agravios relativos a que indebidamente el tribunal local declaró inoperantes los argumentos respecto del incumplimiento de la resolución partidista que debía ser observada a la brevedad. Esto porque el tribunal local debió determinar si era necesaria una calendarización de los actos para llevar a cabo la renovación del Consejo Político ante el retraso en el cumplimiento por parte del partido. En mérito de lo expuesto, se propone revocar la resolución impugnada y ordenar al tribunal local que analice el agravio esgrimido por el actor y, con base en ello, que ordene al partido político que presente un plan o calendarización para la renovación del Consejo Político en la Ciudad de México, observando en todo momento lo previsto en sus normas estatutarias. Es la cuenta, magistrado. Gracias, Monse. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. Al no haber intervención alguna, Secretaria General, por favor, tome la votación que corresponda. Como lo indica magistrado presidente, magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Moitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 165 de este año se resuelve: único, se revoca parcialmente la resolución impugnada para los efectos precisados en esta sentencia. Al no haber más asuntos que tratar y al ser las 12:22, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias, buenas tardes. Señoras y señores, llega a su fin esta sesión pública y decíamos al principio, Anita, interesantes los asuntos que se sesionan el día de hoy. Por un lado, se confirma la elección de delegado municipal de la Unidad Habitacional Santa Cruz en el municipio de Chautempan. Cuéntanos. Sí, Jesús. Se confirma, bueno, las razones esenciales Sí. es que aquí el actor no combatió como tal la resolución impugnada, no hay razonamientos o los hay pero novedosos Sí. directamente a combatir Claro. esas razones que da el tribunal local para confirmar Claro. la Y se elección. estima que la sentencia en primera instancia fue dictada conforme a derecho, digamos, ¿no? Así Debidamente es. fundada y motivada. Además de una debida valoración de pruebas que Ujú. efectivamente no acreditan Claro. las irregularidades que el actor señala. Y por supuesto en el otro asunto, en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, cuéntanos, ¿qué se determina en este asunto? En este asunto resulta fundado el agravio respecto a la omisión de un plazo cierto para emitir la convocatoria ¿Sí? para la renovación del Consejo Político del PRI en esta Ciudad de México. Ujú. Ese agravio es fundado debido a que, bueno, la renovación de las dirigencias partidistas deben llevarse también Claro. ¿A la brevedad? a la brevedad, debido también al proceso electoral. Claro, muy bien, pues interesante sin duda. Gracias por habernos acompañado, Anita. Y a usted, como siempre, agradecemos que haya seguido esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima. Nanas ganos te vinikubi, chivas no tus